y por 50 minutos más lo vamos a hacer acompañados del señor Fede Marcel. ¿Qué hace, Fede? ¿Cómo andas, Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, loco. ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo. Qué día de mierda con el clima, Terrible. ¿no? Horrible. Acá ahora comienza, digamos, la paliza. ¿Qué quiere? Y ¿Qué es comienza- la paliza? la isla entra, digamos, en un clima hostil. En clima hostil. Es el clima que justifica la 19640 y el suplemento zona. Pero por completo. Por completo. Cada vez que está así horrible decís aguante la zona, loco. ¿Viste? Zona desfavorable. Que tanto la critican. Claro, acá la bancamos a morir. Pero sí. Además te pega fuerte en el ánimo. Sí, pega. ¿Viste? Es difícil, la verdad que sí. Tenés que remar a veces. Tenés que remar. Yo, sí. Es una cosa que a mí me pasa por una cuestión de edad, sobre todo. Antes la energía me sostenía, cada vez me pesa más el invierno. Claro. Cada vez que cada vez van pasando los años, te levantás, está oscuro, pero el cielito tiene ese rosado que vos decís se larga a nevar en cualquier momento, y decís no. Y mirás el auto así para abajo y viste, está lleno de nieve. Cada vez es un poco más costoso. Es cierto. Tenés razón. Comparto. Igual nada, amamos la isla, ¿no? Y uno la sigue eligiendo, pero no deja. Por eso creo yo, no tenemos tantos adultos mayores. Aquellos que pueden migran, porque claro, es dura. Si yo tuviera, digamos, qué sé yo, lo que va a ser de mi vida. Yo insisto con que nosotros somos de una generación. Bueno, vos capaz que no, capaz que zafás por un par de años, pero de la generación que casi no nos vamos a poder jubilar. Porque está todo tan jodido que pensá. O sea, yo tengo que laburar 30 años más todavía para poder jubilar. Claro. Está medio difícil. No, te vas a morir en laburante. Es probable que me muera laburando. Sí, es muy ¿no? probable. Siendo autónomo. Sí, bueno, sí, ahora sí. hace ya un par de años que estoy dando clase, pero igual yo doy clase en el sector de la gestión privada, con lo cual mis Elegís mal. Elijo mal. No es que OSEF esté mucho mejor tampoco. No. Pero bueno. Y uno piensa y yo digo, claro, hay que ir a Mar del Plata, qué sé yo, a Carlos Paz, no sé, a un lugar Río así. Negro. Mi fantasía ¿Tu es Río fantasía de Negro. jubilado es Río Negro? Es Río Negro. Pero en invierno debe ser... No, me parece que es un clima amable, estás en el centro del país, ¿Sí? podés migrar hacia zonas más cálidas. Yo creo que la apuesta es más bien mediterránea, ¿Sí? es más bien Córdoba. Sí, bueno, Córdoba puede ser, ¿eh? Y es una cosa más templada. El problema de Córdoba es que tiene cordobés. Es cierto. Pero bueno, si no... Pero tienen ovnis también, lo cual es un punto a favor. Es cierto. Y tienen Fernet. Bueno, Hay que- una opción estaba pensando puede ser una zona lo más mediterránea posible de Mendoza. Claro. O sea, lo más atlántico que puedas, lo más a la derecha del mapa posible Lo más cerca de un viñedo. y una bodega. cerca de una bodega. Para pasar ahí tus últimos 15, 20 años de vida escabeando como loco. Es un soñado. Sí, si escabeás como loco no vas a cumplir los 20 años, va a ser antes. pero Yo voy a bueno. vivir 200 años más. Ah, bueno, tranqui, Tranqui. vos estás bien. Bueno, podés llegar a vivir 100 también. También. Por lo que veo, Sí, por la obra que sí, trajiste, pero digo. habíamos quedado, después vamos a hablar de este. Ah, bueno. Quiero cumplir lo que habíamos quedado y habíamos pactado. Habíamos hablado de Shakespeare porque la semana pasada fue, ¿no? Claro, la semana pasada hablamos de Cervantes. De Cervantes y quedaba pendiente Shakespeare. Quedaba pendiente Shakespeare Es porque fue el día del libro, el pasado 23, Sí. junto con la marcha. Tan linda, tan bonita. Sí. Y que convocó tanta gente acá también en Ushuaia, en Sí. todos lados del país. Mirá, perdón, te voy a una pequeña digresión, después fuera de aire lo vamos a resolver. Estoy casi seguro que encontré una antigua publicación de mi señor padre Ajá. que está dentro del catálogo de las chicas de Ushuaia Anda Leyendo de la biblioteca Naí Lazzaroni. Mira. Sí, un librito que es una revista, en realidad es como un tomo especial de la revista Punto y Coma, a un año de Malvinas. Mirá qué interesante, qué documento ¿Viste? piola. Y yo siempre me acuerdo haber conversado con mi mamá varias veces que ella decía que ese estaba perdido, que no... Y apareció. Y no sé cómo, me puse, a veces yo de vez en cuando googleo, ¿viste? Ujú. Busco a ver si encuentro algo nuevo. Y encontré, está en un catálogo de la biblioteca de Tenés que Anaí visitar a las Lazzaroni. chicas. Tengo que ir a visitar a las chicas y sin que se den cuenta les tengo que robar la publicación. Creo que lo merita. Claro. Por ahí no tendríamos que No lo decirlo al teníamos aire. que decir al aire. Tal cual, sí.
Así que, bueno, las cosas de la... Mirá el laburo que hacen. La producción escrita. No, claro, es que es el laburo de ellas. El laburo de recuperación, digamos, de textos raros y de textos... La importancia de la palabra escrita. Y, viste, y de el proceso de liberación de libros también, porque es un poco lo que hacen las chicas, que liberan libros, pero también reciben. También reciben, y capaz que fue así. ¿Viste? Porque mi vieja siempre decía, seguro lo tiene la familia, ella suponía, en su fantasía, que podía ser que una familia como la familia Salomón, que es una familia histórica de la ciudad, el viejo Salomón fue juez, qué sé yo, un tipo muy importante en esas épocas, y siempre se andaban compartiendo y dedicando cosas con mi viejo. Entonces ella suponía que una familia de ese estilo podía ser que haya recibido algún regalo de estos, digamos. Así que andás a ver, capaz que alguien que tuvo la publicación en alguna liberación de libros. Todo esto no para hablar del libro ese de mi papá, sino para decir la importancia de la palabra escrita y de los espacios de lectura y de compartir, y cómo un escritor, como puede ser un Shakespeare, por supuesto mucho más importante que mi viejo, perdura a lo largo de los años, ¿no? Y ese es una de las magias, digamos, del formato libro. Sí. Del libro objeto. ¿Sabes qué? El libro objeto, que es fundamental. Vamos a hablar del libro objeto. Bueno, me comprometo a después contar la historia del libro. Está bueno, dale. De cómo evolucionó hasta nuestros días. Sí, sí. Mi compañera tiene una edición son dos viejos chotos, dice acá Sabrina. Sí. Se compró a fines del año pasado una edición re linda del Eternauta. La última edición del Eternauta es muy hermosa. Muy copada. ¿Y la tiene arriba de la mesa? Claro, porque es un libro objeto. Es un libro objeto, tal cual, sí. Son ediciones muy lindas, muy lindas. Ah, perdón, está lenta Sabrina, porque se está diciendo aguante Mendoza, o sea que le está llegando con delay. F5 apretá, Sabrina. Bueno, Shakespeare. Al igual que Cervantes, es reputado uno de los grandes escritores de la humanidad, de Occidente. Pero la figura de Shakespeare, a diferencia, bueno, también un poco como la de Cervantes, está perdida en el barro de la historia. Estamos hablando de que Shakespeare suponemos, asumimos que nace cerca de 1564 y que fallece en el 1616. No está del todo claro. Los documentos de aquella época... Sí, me imagino que el registro civil no andaba muy bien. ¿Viste? Y lo que nos llega también un poco. Claro. Gran parte de su biografía se ha perdido en la historia. Mirá. A nosotros nos llega la figura gigantada de Shakespeare por sus tragedias, sus comedias y sus dramas históricos. Claro. ¿No? Ahí contamos Romeo y Julieta, Hamlet, Otelo, Macbeth, ¿no? Ricardo V, Rey Lear, La Tempestad, Sueño de una noche de verano, Mucho ruido de pocas nueces. Hay una serie de relatos, y hay algunos que son casi de características arquetípicas en formato narrativo. Pensar el amor romántico en la historia de la literatura sin nombrar Romeo y Julieta es casi imposible. Ok. ¿No? Es obligado. Es obligado. Incluso aunque sea un cliché, ¿no? Como un lugar común. Ese es un poco la... Porque los que no leímos Romeo y Julieta seguro lo vamos a mencionar igual, y solo porque vimos a una película. Vieron una peli o alguna referencia cultural. Sí, la referencia está presente. Y si vos preguntás de qué trata Romeo y Julieta, un porcentaje muy alto de la población va a poder darte el argumento principal de la historia. Se perderán algunos detalles que tienen que ver con no haberla visto o no haberla leído. Claro. ¿No? Pero vos podés contar un poco. Como experiencia lectora, leer a Shakespeare es similar un poco al Cervantes. Es algo que, primero, que es teatro. No es lo mismo leer teatro que ver teatro. Es cierto. ¿No? Son dos experiencias completamente distintas. Claro. De todos los dramaturgos, yo por lo menos en experiencia personal que más he disfrutado es a Shakespeare. Es el más literario de todos, porque los personajes hacen largos soliloquios, no largos monólogos, las tramas están muy bien, tienen tensión narrativa, pero también exigen, porque tenía un vocabulario muy fluido. Cierto. Shakespeare, ¿no? Para contar un poco acerca de la vida de él, nos queda a nosotros que tuvo 3 hijos, le fallece uno, se llama Hamnet. Hamnet. Hamnet, mirá. Hamnet. Hay una referencia a Hamlet. Me imagino. Hay una referencia a Hamlet. Perdón, ¿es anterior? O sea, ¿el pibe nació antes o después de la obra? No, es anterior. Es anterior a Hamlet. Algo se sabe con respecto a que hay una reescritura. En aquel entonces vos podías retocar la obra de otros artistas. Lo mismo que le pasaba a Cervantes le pasaba a Shakespeare. O sea, esta idea de que cualquiera podía agarrar tu obra, retocarla
y ponerla en escena. En aquel entonces, para contar un poco el contexto social en el cual ocurre el teatro isabelino, que es en esta época donde Shakespeare hace su obra, es que no existían los teatros. Ok. Como edificio, mira, no existían. ¿Y qué había? ¿Había algo? Había algo. ¿Tipo en los anfiteatros? No, tampoco, no existía nada. ¿Eso es a cielo abierto? No. Claro, porque era un problema que la gente, no había buena higiene en aquella época y había muchas pestes. Okay. Entonces las aglomeraciones de gente, por lo general, traficaban muchas enfermedades. Entonces se intentaba, por una cuestión de salubridad, no habilitar lugares cerrados que pudieran meter a muchas personas adentro. Entonces, por lo general, los teatros se hacían en tabernas. Ok. Entonces, en una taberna, en el patio de una taberna, se montaba una obra teatral. Está bien. Pero como vos no tenías toda la estructura del teatro moderno, sí. Vos imaginate que todo lo que es utilería o escenografía era más bien parco. Era directamente un contrato entre el actor, la compañía teatral, y el espectador en simular aquello que físicamente era imposible de establecer. Bien, comprendo. ¿No? O sea, había un contrato entre público y los artistas de, bueno, no está el dragón. Claro. Ya sabemos que no está, pero... Pónganle onda. Claro. Pónganle onda, hagamos como que. Claro, ¿no? claro. Por otro lado, las mujeres tenían prohibido actuar, o sea que era los papeles femeninos eran interpretados por masculinos. Ok. ¿No? En aquel entonces. Se pagaban muy mal, casi no había diferencia entre un grupo de pordioseros y una troupe de actores teatrales, ¿no? Y dramaturgos y demás. Los tipos iban de taberna en taberna, trabajando, y en el medio de esto tenían esta que se llamaba bear creeping, creo que era, en el cual vos en un mismo espectáculo ponían a 5 perros salvajes a pelear contra un oso, que era el interludio entre, y después veías la obra de teatro. O sea, vos veías cómo un grupo de perros masacraban un oso, o a la inversa, si el oso era bueno. Claro. Entre obra y obra. Entre obra y obra. O sea, veías una escena de carnicería en vivo e indirecto. Ese era el nivel, digamos. Todo muy civilizado. Muy civilizado. Por eso era muy importante para los actores de la época tener un mecenas, que era un noble que lo financiaba, que les bancaba, porque eso les permitía tener un sueldo fijo. Sí. Nosotros estamos en búsqueda de uno. De un mecenas. ¿Vos también querés un mecenas? Necesitamos uno, ¿o no? Ahora se le dice papi rico. Papi rico, necesitamos un... Bueno, sí. Puede ser papi también, no hay problema. Papi, mami, Pepe, meme, da lo mismo. Un daddy sugar, una mami sugar también. Lo que sea, no importa. En aquel entonces eran un mecenas, que era un noble que financiaba la obra, y como contraprestación, los tipos iban de viaje 1 semana, 2 semanas por diferentes pueblos, se producía, se escribía, y vos volvías a la casa del noble para hacer una representación de aquello que vos, en una función privada, de características privadas. Ok. ¿No? Sí. Vos agarrás y representabas. Sí. Shakespeare viene a un pequeño pueblo, el tipo llega a la gran ciudad, se transforma en actor y comienza a ser dramaturgo. Hay algo ahí que es interesante sobre la figura de Shakespeare, que está como durante muchísimo tiempo estuvo en discusión si Shakespeare había sido el autor de sus obras. Primero no llegan pocas, porque el tipo, uno de los primeros teatros, después el teatro se establece, y Shakespeare está justo en esa bisagra, cuando aparece el primer teatro. Okay. Cuando logran la habilitación para tener un teatro de verdad. Ahí va. El tipo estaba en esa escena, de los primeros teatros que aparecen, es uno de él que se llamaba Globe, que fue un teatro importante de la época, del cual Shakespeare era el propietario y podía representar ahí finalmente sus obras. Y ahí logran ellos, en ese mismo periodo, el mecenazgo del rey. El propio rey. El propio rey. Mirá. Se transforma, y ellos transforman en hombres del rey. El propio rey ponía la tarasca para sostener el espectáculo y el teatro. Claro. Como contraprestación, Shakespeare no solamente hizo obras, le iban a hacer funciones privadas para la nobleza, sino que además gran parte del trabajo de escritura que él tenía, las tragedias, la comedia y la ficción histórica, los dramas históricos, los dramas históricos estaban de alguna manera haciendo propaganda del gobierno, era publi. Okay. Porque vos lo que terminabas haciendo al contar estas historias de reyes pasados era cimentar la idea del status quo con la realeza en el poder. ¿No? Ok. Sí. Esa era una contraprestación sí. que se les daba.
Gran parte de esas obras quedan ahí. El problema es que el teatro se prende fuego, y cuando se prende fuego perdemos gran parte de las obras de Shakespeare. Mirá. A nosotros nos llegan 37 o 39 obras que la crítica y los historiadores dicen que fehacientemente son de él. Que no hay dudas. Que no hay dudas. Hay dos que están en debate, que no se saben si son de él o si son coautoría. Que podría haber sido por el estilo, por diferencias sutiles en la argumentación y en el registro, se ponen en tela de duda solamente 2 obritas de Shakespeare. Uh-huh. El resto se ha perdido, y eran mucho más. Mirá. El tipo produjo mucho a lo largo de 20 años, ¿no? En el medio se le prende fuego, el tipo después se termina retirando y se va a vivir, y vuelve y se transforma en prestamista, en un estanciero, y se dedica a escribir poesía. Que ahí aparecen los famosos sonetos de Shakespeare, que es un apéndice aparte de lo que es la obra teatral de él, no toda la producción de teatro de él. Y cuando se pone en tela de duda la figura de Shakespeare, vos estuviste la vez pasada cuando estuve con Lau Sola, conté la historia del Frankenstein. Sí. Y de Drácula. Yo ahí hablé de 2 poetas que eran Byron. Yo los vigilaba por la cámara oculta. Por la cámara oculta. Sí. ¿Qué tal salió? ¿Bien? Salió bien. Hablé de 2 poetas románticos, de Byron y de Shelley. Cuando Shakespeare muere, tiene un epitafio que es buenísimo, después lo vamos a leer. Se me acordó que leamos el epitafio. Perdón, ¿eran pareja o no eran pareja? ¿Quién? ¿Byron y Shelley? No. Ah. Eran, capaz que sí. Bueno, sí, en esa época era capaz todo que medio... sí, capaz que sí. Pero lo que ocurre, y por eso viene un poco a colación, es que cuando Shakespeare muere, permanece en el olvido. O sea, en el 1500, en el 1600, incluso en el 1700, la figura de Shakespeare no aparece. Mirá vos. Tienen que llegar los románticos. Como movimiento romántico, tiene que aparecer un grupo de escritores influenciados por el movimiento romántico que van a ir a buscar a Shakespeare. Y van a decir, che, loco, esto está re bueno. Y hay una resignificación, y ahí es donde Shakespeare comienza el largo periodo hasta establecerse en canónico. Y lograr fama mundial. Mirá. ¿No? Ellos lo rescatan del olvido. Y dicen, esto está re bueno, mirá que son estas obras. ¿No? Y lo ponen como tendencia. Y en aquel entonces, cuando Shakespeare muere, Shakespeare tiene una serie de componentes medios extraños. Ahora, perdón, sí. Hay Byron y Shelley, cada uno por su lado. ¿Son autores de qué? No, eran poetas. Solo poetas. Los románticos son poetas. Escribían poemas. Poemas. Ok. Solamente poemas. Y eran poemas románticos. Sí, pero no románticos en el sentido de romanticismo de amor. No, está bien, sí. Sino una mirada romántica que sea una serie de preceptos estéticos. Claro, de esa época. De esa época. Y ellos toman, rescatan a Shakespeare. Rescatan a Shakespeare del olvido. Shakespeare era un escritor menor. Dicen, che, miren, está re bueno esto. Como tantas veces ha pasado a lo largo de la historia. Borges lo hizo con muchos escritores ingleses. Claro. Y rescató y los puso y hoy son... Claro. No, lo que son. Me has contado alguna vez que ha inventado alguno también. Sí, también. Borges era muy de hacer chiste con eso. Capo. Y lo que se ponía en tela de duda cuando Shakespeare muere es la autoría de él, sobre todo porque Shakespeare fue un autodidacta. No fue un tipo formado por academias. Y los libros, las obras de Shakespeare son increíblemente eruditas. En historia, en matemática, en física, en una serie de disciplinas que era muy difícil pensar que un lego, una persona que no haya pasado por academias, que no haya tenido abolengo social que le permitiera acceder a esa educación, en el 1500 estudiaban solamente los muy ricos, pudiera escribir obras de tamaña complejidad, lingüística, social, con una incidencia tan profunda en la psiquis humana, ¿no? Entonces lo que comenzaron a decir, mira, él no puede ser, este era el tipo que ponía la cara y había alguien más escribiendo detrás. Mirá. Las 2 ideas que aparecen ahí previamente, o sea, como posibles autores, eran 2. Fue Francis Bacon, el famoso explorador, aventurero, escritor y demás cosas, que fue inventor, todo Bacon fue un montón de cosas. Sí, esa gente que hizo un montón de cosas. Se decía que Francis Bacon era verdaderamente la pluma detrás de la figura de Shakespeare, y después se jugó con la idea de que había sido Christopher Marlowe. Marlowe era un dramaturgo. No lo conozco. De la misma. No, nadie. No tengo placer. No. Es una figura poco conocida, ajá. Marlowe. Porque murió muy joven. Tenía la misma edad de William Shakespeare. Escribía también
obras de teatro, y eran buenísimas. De él nos quedan muy poquitas. Las que nos quedan son monumentales. Y se podría haber dicho que si el tipo no hubiera muerto a una edad tan temprana, su figura habría tenido el mismo carisma, su obra hubiera alcanzado la misma dimensión que la de Shakespeare. Okay. ¿No? Pero el tipo muere en una trifulca en un bar y lo asesinan, y el tipo muere. Mirá. El tema es que también se dice, y esto está confirmado un poco por el registro histórico, es que el tipo era un espía de la corona. Y había internas políticas muy fuertes, ligadas a persecuciones religiosas de la época y demás, que por eso fue muerto, en realidad. Que al tipo lo terminaron matando justamente por eso. Claro. Lo que se decía era que él había fingido su muerte. Cansado de esto y acorralado por sus enemigos, finge su muerte y adopta una nueva identidad, que es la de William Shakespeare. Ah, ok. Está bien. ¿Ok? Ok, o sea, Shakespeare nunca existió. En esta teoría. En realidad era, un agente de la CIDE. Claro, era Marlowe. Claro. Buenísima como teoría. Y eso se sostuvo y se puso en tela de juicio durante muchísimo tiempo. Mirá. Hasta que después la crítica literaria y los historiadores tiraron por tierra. O sea, hay documentos que demuestran la existencia de Shakespeare. Por más recortes en su biografía que hayan habido, que es natural en ese periodo histórico. Okay. Pero se puede demostrar a ciencia cierta de que Marlowe era Marlowe y que Shakespeare era Shakespeare. Algo de eso aparece en Shakespeare in Love, en la peli. Yo la vi, pero la vi hace tanto que no. Bueno, no tengo él se pone muy triste cuando se entere de la muerte de Marlowe. Claro. Que era el otro dramaturgo, que eran amigos, claro, en teoría, ¿no? Entonces aparece, y esa teoría estuvo en disputa hasta casi entrado el siglo XX. El siglo XX después finalmente pone un corte en esto y dice, no, Shakespeare es Shakespeare, estas son las obras de él, estas son verdaderamente, acá lo probamos con documentos y demás, esto queda por tierra, lo cual es una pena porque como teoría está como muy, pero muy interesante. ¿Viste? Podemos seguir, en la época de la posverdad. ¿Viste? Pero hay una cosa ahí que me parece que está más ligado a la ficción literaria, muy interesante, claro, que la verdad histórica, ¿no? Y acá para hablar de libros, Fede trae anotaciones en un smartphone. Sí, pero porque no encontré pero no tenía la lapicera hoy. Es la fusión perfecta. ¿Viste? No encontré la... Acá te decía, mira, acá tengo porque quería acordarme del epitafio de él, que es buenísimo. Cuando muere, dice, buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respeta estas piedras, y maldito el que remueva mis huesos. Opa. Se dice, cuenta la leyenda, de que las obras inconclusas, las obras perdidas de Shakespeare, están enterradas junto con él. No me digas. Pero, perdón, ¿nunca lo exhumaron para ver si, digamos, eso, si tanta teoría conspirativa de que el tipo no existió, que fue otra persona, no sé qué? ¿Nunca hubo un maldito que lo removió? ¿Y vos te animarías? Yo sí leo eso. Y maldito el que remueva mis huesos. Menos si lo firma William Shakespeare. Maldito que remueva. No, mi rey, déjalo ahí. No, claro. Chill, yo voy a ser el que te respete. Si lo pongo yo en mi lápida, no me va a creer nadie, pero si lo escribió Shakespeare, más vale que le hagamos caso. Mirá vos. Bear beating se llamaba la pelea entre perros y osos. Ok. En aquel entonces. Terrible. Él termina escribiendo esta cantidad enorme de obras, y hay algo interesante en la composición de las tragedias de Shakespeare. Las tragedias de Shakespeare no son de características morales, no te lecciona moralmente. Tiene una visión bastante nihilista de la vida. En las tragedias mueren todos. Bien. Al final de las tragedias de Shakespeare, todos la quedan. Siempre. O sea, no queda uno en pie. Muere héroe y muere villano. Pero lo interesante de esto es que las virtudes que poseen los hombres también desencadenan la tragedia. O sea, es una visión nihilista de la vida. No hay un premio sobre ni la bondad ni la maldad. El resultado final siempre es la tragedia, es la muerte. Sobreviene la muerte. Vos agarrás y mirás Romeo y Julieta. En cualquier otra historia, vos pensarías que el amor todo lo puede, van a vencer los obstáculos finales, se desaparecerían. Se escapan en un caballo. Algo, deviene la muerte de los dos amantes. Claro. Vos agarrás a Hamlet, lees a Hamlet. ¿Cuál es el gran problema de Hamlet? El problema de Hamlet es cuando él dice ser o no ser. Eso, el ser o no ser, él está hablando acerca de la acción. El problema de Hamlet es que duda. Claro. Es un hombre que no puede pasar a la acción. Es
¿hacer o no hacer? Es medio radical. Exactamente. Ese es el gran problema que tiene. Es Alberto Fernández. Es el gran problema que tiene, es el hacer o no hacer. Por eso ese es el cuestionamiento, es lo tangencial. El tipo tiene en Hamlet, muere el padre. Muere el padre de Hamlet, ¿no? El padre de Hamlet. El que toma el reinado es el tío, que se casó con la madre. Claro, ¿no? obvio, como corresponde. Con la cosa sana. Tal cual. Entonces se casa con la mujer de su hermano. Se le aparece el fantasma, Hamlet ya algo sospecha. Sí. Dice, se la puso a mi viejo para quedarse con el trono y quedarse con mi madre. Me dieron para tomar un whisky y me cagaron. Y la quedó. Envenena a mi padre. Hasta que se le aparece el fantasma y el fantasma le dice, loco, mi hermano me mató. Claro, hace algo. Y Hamlet no puede. Sangre de mi sangre. Y el loco no puede. O sea, frente a la confirmación, no puede. Está todo el tiempo entre la acción y la no acción. Por supuesto, después la acción va a sobrevenir y va a terminar en tragedia. Claro. Va a terminar completamente en tragedia. Sí. Te hago una consulta. ¿Todo lo que escribió Shakespeare tiene un tono así dramático o eso es lo que mejor escribió y por lo tanto es lo que más conocemos? No, todo está bueno. Las comedias son muy graciosas. Pero son comedias o son comedias dramáticas. No, son comedias, son comedias de enredos. Ok. Son comedias de enredos las comedias de Shakespeare. Son comedias muy inteligentes, que están muy bien planteadas, que tienen situaciones dramáticas, pero que sobre todo sobreviene el humor. Y lo que ¿se popularizó porque es lo mejor que escribió o se popularizó porque la industria le sirve más para vender un Romeo y Julieta que una comedia? Y no sé, porque vos agarrás y vos pensás, por ejemplo, en versiones cinematográficas. De Shakespeare vas a encontrar versiones rusas, versiones norteamericanas, hollywoodenses, tenés la de Mel Gibson. La de Hamlet, sí. Que es prácticamente un héroe de acción. Sí. O sea, tiene una mirada bien noventosa. Sí. Tiene los mismos parlamentos y aparece ahí, tenés versiones japonesas. Mirá. Trasladadas a formato samurái. De Hamlet. De Hamlet o de cualquier obra de Shakespeare. Ok. ¿No? De las tragedias de Shakespeare. Entonces, vos vas a encontrar, pero también tenés las comedias. Pero las comedias todavía se siguen replicando. Sí, claro, vos tenés a Kenneth Branagh, hizo Sueño de una noche de verano y Mucho ruido y pocas nueces en una versión de principio del 2000 que también están muy buenas. No con grandes actores. Denzel Washington, Keanu Reeves, muy divertidas. Tengo que ver. Muy divertidas. Creo que no las vi. O si las vi no sabía que estaba viendo algo que es original de Shakespeare, que tranquilamente puede ser. Puede ser, no, pero te darías cuenta. Los parlamentos de Shakespeare son muy particulares y tienen una cuestión. En aquel entonces, el inglés isabelino era un inglés muy emparentado con el latinismo. Tiene raíces similares al latín. Entonces, en las traducciones, las más fieles al inglés shakespeariano son las que están en español. Ok. Se pierde mucho cuando se pasa a otras lenguas. El español, por lo general, logra una adaptación muy, pero muy fiel a las versiones originales de él. Mira. Por un parentesco ahí. Sí. Cuando habíamos hablado de Cervantes, la vez pasada yo te dije que se habían cruzado en algún momento. Sí. La primera versión del Quijote, la primera parte del Quijote, fue traducida en inglés y Shakespeare la leyó. Escribió una obra que la representó solamente 2 veces frente a la nobleza y después se prendió fuego con el teatro. Ahí la perdió y no se pudo volver a representar en otro lado. Pero estos dos enormes tipos que marcaron un hito en Occidente, en la cultura, que todavía tenemos la sombra de su propia obra proyectándose, digamos, en influencias a lo largo de la historia, se cruzaron y se leyeron muy Mirá qué impresionante. Es una cosa como muy loca, y la verdad que es una pérdida enorme haber no legado una obra de Shakespeare inspirada en el Quijote de Cervantes. Claro. Pero bueno, tenemos el registro de que eso verdaderamente ocurrió. Pero se perdió un poco ahí. En cantidad de obras, no es que sea una competencia, ¿no? Pero en cantidad de obras Shakespeare dejó más material, más cantidad de obras que lo que escribió Cervantes. Y más o menos, lo que pasa es que Shakespeare escribió solamente un puñado de sonetos y muchas obras de teatro. Y Cervantes escribía novela, teatro, poesía, o sea, fue más prolífero en diferentes formatos. Se metió en más. Okay. Sí. Se metió mano en diferentes formatos. Mirá vos. Y Shakespeare solamente esos 2. Claro, se estaba más enfocado en 2 formatos en particular. Claro, que ya te digo, la segunda, digamos, escribió sonetos sobre el final de su vida, alejado, super chill,
en su finca, sin fines comerciales, como fue verdaderamente toda esta obra. Otra cosa por ahí interesante para decir, que permite que Shakespeare alcance la figura y que me jugó a favor en él, fue un cambio de las reglas del teatro de la época. Nosotros tenemos la creación del teatro, es el teatro griego, el teatro griego clásico, lo crean los griegos, sobreviene la Edad Media, oscurantismo, se pierden un montón de cosas, ocurre de todo, digamos, la barbarie. Cuando comienzan a salir de la Edad Media, lo que se recupera es la figura de Aristóteles, la obra de Aristóteles. Se recupera. Cuando comienza a surgir cierta llama de iluminismo, los artistas de la época comienzan a mirar la obra de Aristóteles. Ajá. Dicen, che, miren, qué bueno que está esto. Redescubren a Aristóteles. Y Aristóteles tiene, en la Poética, que es uno de los libros que quedan de Aristóteles también nos quedan pocos de él, creo que quedan eran 8 y nos quedan 3 nada más. Uno de ellos es la Poética. Había escrito la comedia, la tragedia, digamos, uno por cada rama de la literatura de aquel entonces. Él define la estructura del teatro. Él dice, el teatro va a tener 3 puntos importantes. Una unidad de tiempo, una unidad de acción y una unidad de lugar. Ok. ¿No? Tiempo, acción y lugar. Uno solo. Sí. ¿No? O sea, un solo componente por cada uno. Sí. Eso es una obra de teatro bien condensada, va a decir Aristóteles. Para que el teatro funcione tiene que tener estas 3 estructuras bien formadas. Como para que te des una idea, Alien 1. Alien 1. Estructura aristotélica. Claro. Transcurre en la nave. Solo en la nave. Un solo hecho, la aparición del alien. Claro. Y el tiempo es ese que transcurre ahí. Claro, no es que se va, vuelve, sube, baja. Cuando estos leen Aristóteles, en la unidad de tiempo, leen que es 24 horas. Pero se interpreta 24 horas teatrales, no 24 horas de características reales. Entonces los tipos, por seguir a rajatabla la estructura aristotélica, porque no se ponía en discusión, de Aristóteles en ese entonces era Dios, habían descubierto como la fuente de una sabiduría infinita, todas las representaciones teatrales ocurrían en un formato de 24 horas. O sea, el héroe vencía un ejército, mataba un dragón, conocía a la princesa y tenía 7 hijos en el plazo de 24 horas. Claro, o sea, en 24 horas ficticias, dentro de la ficción. Dentro de la ficción, pero dentro de la ficción... La ficción duraba, ponele, 2 horas la obra, pero a lo largo de esas 2 horas, en la ficción transcurría un día. Un día, y en ese día... Máximo, no podían pasar más. Mirá. Entonces tenían que meter un montón de acción, lo cual rompía el principio de verosimilitud. Claro. Entonces tenías obras súper absurdas. Claro. Completamente absurdas, que no tenían sentido. Cuando llega la época isabelina, esa regla... Dicen, che, muchachos, no. Lo interpretaron como el culo. Claro, no es así. Y en realidad lo que estaba diciendo Aristóteles, rompieron y se creó, digamos, el principio de teatro clásico, que es el teatro que tenemos hoy, con algunas diferencias del teatro más experimental y demás, ¿no? Pero cuando tiran por tierra, nace el teatro moderno. Claro. Y surge en la misma época. Si Shakespeare hubiera estado todavía en la regla aristotélica, seguramente las obras no hubieran sido lo que fueron, básicamente, ¿no? Pero después, cuando se vuelve a leer Aristóteles y se interpreta, en realidad lo que Aristóteles estaba diciendo es que la obra no podía durar más de 24 horas en tiempo real. Entonces lo que vos tenías que hacer era hacer 2 horas hoy, 2 horas mañana, 2 horas... y no pasarte de 24. ¿Entendés? Sí. Bueno, entonces los griegos hacían eso, o sea, te representaban obras y no te la hacían en una tarde, porque te la hacían 2 o 3. Claro. ¿Entendés? Era una sugerencia, digamos, que de características más empíricas. Claro. Lo que pasa es que se leyó mal y se interpretó mal. Y todavía hay obras que son una curiosidad literaria en la cual ocurre todo eso. Mirá vos. Ocurre todo eso, todo eso, muy ligado al principio de caballería, de lo cual Cervantes detestaba. Claro. Ahí también hay otro punto de conexión. Ahí se volvían a acusar porque son, de alguna manera, hijos de la misma época, ¿viste? Dotados por el mismo genio. Mirá qué bien. El que después también va a ser como una lectura como más interesante de la figura de Shakespeare va a ser Borges. Borges va a decir... ¿Cuándo no? Borges va a decir, muy inteligentemente, que la figura de Shakespeare es una figura que se parece a la de Dios. Dice, Shakespeare pudo ser todos los hombres, porque no fue ninguno, y que adolecía de irrealidad. Por eso se veía obligado compulsivamente a crear personajes
increíblemente con profundidad psicológica, Ajá. ¿no? Bien enraizados, porque él tenía la necesidad de ser algo que él sentía que no era. Incluso lo pone en un diálogo con Dios en un pequeño texto, que es muy pero muy lindo, se lo recomiendo mucho. Y la figura de Shakespeare se emparenta un poco con la figura de Dios, en la idea de que Dios nos crea y nos sueña para poder ser. Sin nosotros Dios no puede ser. Lo mismo le ocurría a Shakespeare. Hay una cosa de características metafísicas, bueno, ¿no? Ontológicas, ¿no? Y teológicas, que me parece que es como elegante. Claro. Elegante. Fede, ¿hay alguno que pueda ser un escritor argentino que vos puedas decir, bueno, este es nuestro Shakespeare o nuestro Cervantes? Nosotros tenemos grandes escritores. Sí, eso enormes, está claro, pero qué sé yo. Enormes. Es ridícula la producción argentina en términos de talento. Es difícil salir de la sombra de Borges. Ok. Es muy difícil, es muy difícil. Yo de todas maneras no diría que Borges tal vez sea el escritor argentino definitivo. Me parece que hay otros escritores que no tuvieron el mismo mérito de Borges, pero sí tuvieron otros, que me parecen igual o incluso superiores en términos de loas. Hablar de Roberto Arlt, por ejemplo, me parece es un tipo que prefigura el futuro. Volver a leer. Hoy lees Los Siete Locos. Claro. Y es la Argentina hoy, ¿eh? Hoy. Los Siete Locos, los lanzallamas es hoy. Claro. Es impresionante. O sea, había algo en la sensibilidad de Arlt que de alguna manera le permitía prefigurar eventos. Prefiguró el peronismo 10 años antes. Claro. Porque viste que a veces también se menciona mucho como al Martín Fierro también, ¿no? Sí, como claro. Una gran obra. Sí, una gran obra sin duda, digamos, pero como vos traes a estos, está bien, coinciden justo además en la fecha y qué sé yo, pero y por eso también es el Día del Escritor. Digo, uno era británico, el otro era español. No, pero lo que pasa es que no te dan los tiempos ahí, digamos. Claro. Hay que pensar que un poco lo que le pasa a la Argentina, que es un país joven. Es cierto también. En comparación con España o Inglaterra. Sí. ¿no? Sí, claro. Lo cual también habla un poco del nivel de frenesí de producción que tiene la Argentina. Claro. Que le ha permitido generar en muy poquito tiempo, en 200 años de historia, figuras que rompen y se establecen en canos mundiales. Yo qué sé, de nuevo, Arlt, Borges, Cortázar, Puig. En poesía tenés muchísimos. Yo que sé, hay figuras que son súper interesantes. Tengo un amigo que es muy fana de Elsa Boreman, completamente olvidada, injustamente olvidada de Elsa Boreman, que escribía cuentos infantiles. Vos leés los cuentos infantiles de Elsa Boreman y son buenísimos. Mira. Acá más cercano, creo que nos faltan años todavía como para poder dimensionar críticamente la figura de Bodoc, por ejemplo, con su saga del venado. Claro. ¿No? Easy Feeling, que tiene una trilogía, el tipo muere muy joven, escribe 3 obras que son, ahora las está editando La Bestia Equilátera. Hay Benésdra, incluso tenés escritores olvidados que son enormes, tipos increíblemente talentosos, que pasaron dejando muy poca obra, porque también Argentina es un país inclemente con sus artistas. Sí, real. ¿Viste? Y muchos no tuvieron la posibilidad de vivir o de producir demasiado porque las circunstancias se los llevaron puestos. Y sin embargo brillan con una potencia gigantesca, enorme. Yo que sé, el propio Oesterheld. Bueno, sí, Oesterheld también. Enorme. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Hay uno que escribía cuentos de terror, que en una época estuvo... Quiroga. Horacio Quiroga, los cuentos de... Espectacular. No, una locura. Espectacular. Si tienen la oportunidad y andan ahí, porque sí, seguramente el paso por el colegio te dejó algo del Almohadón de Plumas o La Gallina. Volví a leerlo. Sí. Son joyitas literarias enormes. Sí. Enormes. Sí, está muy bueno. Él tiene una historia terriblemente trágica, pero trágica. Quiroga estaba completamente chiflado. Sí. Un gran personaje, completamente loco. Y tiene una historia que sobre el final de su vida, el tipo ya enfermo de cáncer, casi terminal y sin saberlo, conoce en su última estadía en el hospital a un tipo que se llamó el hombre elefante,
que era un tipo con una deformidad física, no me acuerdo el nombre técnico, que era, y se hicieron muy amigos. Este tipo lo tenían abandonado en un sótano, como si fuera un animal, escondido del ojo público, y cuando Quiroga se entera, enfermo, lo va a ver. Y se hacen amigos, pero muy amigos, al punto de que Quiroga, por gestión de Quiroga, lo sacan de ese lugar horrible donde el tipo estaba y comienzan a tratarlo como un ser humano. Y en el medio el tipo escucha que los médicos no le van a dar la devolución de que el cáncer que tiene es terminal. Se sincera con Quiroga y Quiroga toma la decisión de quitarse la vida. Mirá. Impresionante. En el medio, la historia de amor con Alfonsina, su historia tiene una historia atravesada por la muerte y por la tragedia desde una edad muy temprana. Es súper interesante la vida y la producción de Quiroga. Estaba pensando también en alguien que creo que no es reconocido como debería en términos de, considerarlo un escritor, que es la figura de Rodolfo Walsh. Todo el tiempo se pone de manifiesto que Truman Capote es el inventor de un nuevo género, ¿no? Que es el género esto del periodismo novelado, la cosa del hecho histórico, la investigación periodística llevada a la novela, pero con hechos reales. Y la salida de Operación Masacre con A Sangre Fría, están ahí... Pelean mano a mano. Claro, te diría... Estaban los dos produciendo lo mismo. Claro, estaban produciendo lo mismo. Te diría que ninguno le choreó a ninguno. Ajá, casi que más o menos que salió ahí. Y muchas veces se habla de la carta abierta y qué sé yo, y queda ahí como una figura de un periodista comprometido políticamente, pero hay una riqueza también... Los cuentos ficcionales de Walsh son perfectos. Espectaculares. Son perfectos, narrativamente perfectos. Sí, son esos tipos que estaban preparados para varias cosas, digamos, así podían hacer varias cosas. Sí, estaban Fede, trajiste ahí algo también, ya no estamos quedando sin tiempo y hay que pagar las cuentas. Hay que pagar las cuentas. Tengo, dentro de poquito... Pues yo tengo esa edición. ¿Tenés esta edición? Me la regalaron hace muchos años. Sí. Mira, es una gran edición. Una gran edición. Esta es una gran edición. Sí. Vi hace poquito que salió el tráiler de 100 años de soledad. Sale en Netflix. Mirá. Estaba anunciada desde hace un tiempo. Qué miedo. Sí, un poco sí. Un poco sí, pero también es una linda excusa más allá del resultado, que ojalá sea bueno, ojalá sea una digna adaptación de la obra de Márquez. El amor en los tiempos de cólera que sacaron hace un par de años es una pedorrada absoluta. Sí, no la vi. No. ¿Muy mala? Sí, malísima. Ok, ojalá esta esté a la altura de las circunstancias. Pero sale dentro de poquito y es una buena manera también de promocionar una de las obras canónicas de la literatura latinoamericana. 100 años de soledad. 100 años de soledad. Sí. Del enorme Gabriel García Márquez, sí. El Gabo, tipo que queremos mucho. Tal cual. Era muy simpático el Gabo, siempre estuvo al lado de causas muy simpáticas. Tal cual. Se posicionó muy bien, siempre jugó muy bien políticamente. Era un colectivista, diría Milei. Ajá. Son de los que no quieren ellos, pero nosotros lo queremos mucho. Tal cual. Enormemente talentoso, y esta es la obra más importante de su vida. Claro. 100 años de soledad es la gran obra. Toda la obra de García Márquez está buena, todas. Son todas grandes novelas. Como cuentista era un eximio cuentista, pero en 100 años de soledad estuvo tocado por la musa de manera feroz. Uh-huh. Feroz. Nos va a contar la historia de 100 años de una familia que son los Buendía. La historia transcurre en Macondo, que es un pueblo que él va a crear, que es un pueblo ficticio. Claro. Donde además lo va a traspolar y va a hacer troncar a toda su obra. O sea, en varias novelas, varias de las historias van a transcurrir en Macondo o va a aparecer nombrada como punto de referencia. Y va a ser, además, esta obra, el caballito de batalla del realismo mágico, que fue no quiero hacer una aseveración que no sea cierta, pero anda por ahí. Pega en el palo, por lo menos. Pero pega en el palo, del primer movimiento literario latinoamericano. O sea que no es europeísta. Ok, sí. ¿No? Bueno, nosotros siempre copiamos, esos modelos llegaron, hubo románticos en Latinoamérica, pero surge en Europa eso, ¿no? Igual que modernismo y muchísimos otros movimientos literarios o estéticos que venían de afuera. El boom latinoamericano en los 70 también estaba Alejo Carpentier, Cortázar, toda una serie de escritores que parecería más el boom latinoamericano es más un fenómeno editorial, y el realismo mágico sí es más una escuela estética. Una escuela estética. Otro que era periodista, ¿no? Otro que era periodista. En 100 años de soledad nos va a contar historia y está maravillosamente narrado.
donde el realismo mágico propone como de cotidianidad hechos de características no mágicas, sino fantásticas, que parece un complemento de la propia naturaleza de Latinoamérica. La naturaleza mágica o fantástica convive cotidianamente con los personajes en su cotidianidad. Eso es el realismo mágico, ¿no? Donde se mixtura mucho de lo que es la cultura aborigen, de los pueblos originarios, que trasciende, se mixtura y aparece como una especie de mitología donde los personajes conviven con ese con esa fantasía. Sí, ¿no? hay mucho elemento de la realidad que él saca, en definitiva, ¿no? De Latinoamérica, Colombia. Sí, o sea, son novelas realistas donde aparece lo fantástico. Claro. Donde aparece un componente fantástico que alimentan la trama. Pero eso fantástico no aliena a los personajes. En cualquier cuento fantástico vos tenés una trama que es normal, ocurre un evento fantástico y la realidad se trastoca por ese evento. Claro. Esto es parte de lo cotidiano. Esto es lo cotidiano. Aparece lo mágico y los personajes no se asombran frente a esto. Forma parte de su realidad. Por eso se llama realismo mágico. Porque tienen aceptado ese componente fantástico. Y lo que va a desencadenar no es lo mágico, sino es lo cotidiano, justamente el devenir de la trama. Claro. Básicamente eso es el realismo mágico. 100 años de soledad es la obra pilar de ese movimiento. Sí. Ahora, lo que vos tenés además es una edición particular. Esta es la edición definitiva. Claro. Esta es la edición que hace la Real Academia Española. Es de la misma editorial que traje del Quijote. Ajá, bien. O sea, es exactamente la misma. Sí. La otra era blanquita, esta es verde. Esta es verde, tapadura. Conmemoración, que buen también lomo, viene. Trae buen lomo, el separador. Señaladorcito. Señalador, perdón, sí. Señalador, ¿no? Que viene para que vos puedas marcar tu obra y demás. Este es de un amigo. Ajá. Que me lo dejó. Y le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo enorme a José Capristo, que se lo pensaba llevar y finalmente no pudo y me lo legó y me dijo, nada, que llegue a otro lector. Conozco esa historia, o sea, estaba dentro de los seleccionados para llevarse y finalmente quedó acá. Quedó acá. Quedó acá finalmente. Le debe haber dolido entonces. Sí, más o menos, es un tipo bastante desprendido, José. Ah, bueno, bien. Es un tipo muy generoso generoso en general. Qué grande. Y me dijo que encuentre otro lector, Fede. Me parece muy bien. Que encuentre otro lector, así que lo tengo a la venta en De Jardines Ajenos si les interesa. Edición conmemorativa. Si sos fanático de Márquez, si tenés una edición de 100 años de soledad y está deshojada y no la podés arreglar porque la vas a tener que mandar a anillar y demás. Sí, y si querés tener 100 años de soledad como libro objeto, esto que hablábamos hace un rato, esta edición va como pinga. Queda re bien, y si conoces a alguien que quiera y que le guste, también quedas re bien con este regalo. Tal cual, efectivamente. Bueno, lo encuentran en De Jardines Ajenos en Instagram. Escriben por ahí. Y ahí está disponible. Lo vamos charlando. Bueno, preguntan si vas a viajar a la Feria del Libro. No voy a viajar. Si me quieren pagar el pasaje, encantado, de 1000 amores. De 1000 amores. Bueno, confirmado que no, entonces. Confirmado que no, me encantaría. A quienes consultaban. A quienes consultaban, no viajo. No viajo de hace varios años que no viajo. Me interesa. Viajaste cuando estuviste en la editora cultural. Ajá, exactamente. Y ya no más. Después se complicó. Y familia, ¿viste? Y demás. Hay una que es muy linda, que es la Feria de Editores. Esa me llama también. ¿En cuál, perdón? En la Feria de Editores. Sí. Y transcurre esa vez más en agosto, creo. Ok. Y ahí se ve mejor cómo se está comportando la industria. Sí, y hay una cosa que, porque esta es la Asociación del Libro, y hay una cosa ahí que es un poco maniquea, ¿viste? Tiene mucho de juego político. No todas las editoriales es increíblemente cara, lo regula el predio de la Rural. Las editoriales les cuesta mucho participar, porque tienen que poner una banda de guita. Entonces las ofertas son más limitadas. Vos en la Feria del Libro lo que vas a encontrar son los grandes tanques editoriales, que está bueno, no digo que esté mal, pero para ver un poquito lo que se viene y descubrir nuevos autores, está mejor la Feria de Editores. Mira. Bueno, quien consultaba estaba interesado en que le pagaras la entrada. Que vos viajes y vos le pagues la entrada. ¿Qué va a hacer? Saludos a Sabrina. No va a pasar. Saludos a Sabrina. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Ya faltan segundos para las 5 de la tarde. Hoy avisaba cuando arrancó el programa que a vos te vamos a tener a partir de ahora todos los viernes. Todos los viernes. Así que pasadita a las 4 de la tarde, las recomendaciones
un poco de lectura, un poco de autores y por qué no de alguna compraventa de fin de semana. Me parece un fin de semana más como el que vamos a tener, lleno de aguanieve, lluvia, qué sé yo. Pide libro. Pide libro. Pide libro. Pide libro, así que @de Jardines Ajenos en Instagram, ahí encuentran los libros que Fede tiene y que comercializa a precio, a buen precio. A buen precio. Ese sería, a buen precio. Que pasen un buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el día lunes, por supuesto, como siempre a las 3 de la tarde. Y a nosotros nos encuentran en cualquier momento en @el delivery TDF, todo junto en cualquiera de las redes sociales, incluso en TikTok, aunque un poco tarde suelo publicar, pero lo también hacemos. Están ahí. Y en el canal de YouTube, por supuesto, encuentran las entrevistas completas y las columnas, tanto de Fede como de Damián, y las participaciones también que hacemos en conjunto con Laura Larrea, que ahora va los jueves. Nos volvemos a encontrar el lunes, gente. Lunes, que además la semana que viene es Día del Trabajador el miércoles. Así que es una semana cortadita. Muy bien. Viva Perón. Viva Perón. Nos vemos el lunes y que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Chau, chau.